Bienvenidos a todos. Hoy en Ingeniería de la Reacción nos vamos a adentrar en uno de los temas más interesantes para nosotras, las escenas de los crímenes. Y muchos podréis pensar, ¿y qué relación tiene el podcast de hoy con la Ingeniería de la Reacción Química? Bueno, ¿nunca habéis visto en series como Castle o CSI cómo encuentran al asesino sin necesidad de ADN notable? Eso se debe a que emplean un spray que brilla en la oscuridad y que a simple vista puede parecer magia, pero realmente es luminol. Es increíble, ¿verdad? Antes de empezar la carrera pensábamos que era una especie de tinte, pero como futuras ingenieras químicas de la ETSE sabemos que lo que estamos viendo es un reactor químico heterogéneo de superficie montado en medio de un salón. Es decir, el luminol reacciona con la sangre, montando un reactor químico, como bien hemos dicho. Es heterogéneo porque tenemos el luminol en fase líquida y el catalizador, que es el hierro de la sangre, fijado en el soporte sólido de la pared. Al haber dos fases, la reacción solo ocurre en esa interfase. A ver, Aitana, pero frena un poco. A cualquier persona externa a la carrera le comentas que una pared manchada de sangre es un reactor químico y como mínimo te dicen que te devuelvan el dinero de la matrícula. Tienes toda la razón. No es por el hecho de tener sangre, sino de que un reactor es simplemente un lugar donde ocurre una transformación química. Entonces, en este caso, el soporte sólido del reactor es la propia pared. Ahí es lo que me refiero. Claro, y entonces el spray sería la alimentación, pero vaya, que necesitamos un catalizador para que el luminol reaccione, ya que por sí solo pues no reacciona. Vamos, como nosotras los lunes, que necesitamos un aliciente. Básicamente. Efectivamente, chicas, la clave está en que el hierro que tenemos en la hemoglobina es material reciclado del universo y ese mismo átomo de hierro es el que delata al asesino. Lo más fascinante de todo esto es que los mismos átomos de hierro que delatan al asesino pueden ser átomos que estuvieron en el corazón de un tiranosaurio rex hace millones de años. Y esto tiene lugar porque la materia solo se transforma y está ahí esperando a que aparezca el reactor adecuado. Claro, es que en verdad si lo analizamos tiene todo el sentido del mundo. Es un reactor y el hierro es un catalizador. No obstante, ¿por qué ese brillo dura tan poco? Porque sabemos que el catalizador no se consume y pese a ello el brillo que puede durar unos 10 segundos. ¿Por qué pasa esto? Estoy segura de que Amparo te daría una chuche. Antes de culpar al catalizador, vamos a centrarnos en la velocidad de la reacción. Como sabemos, la velocidad a la que brilla la pared depende de la constante cinética, K para los amigos, y de la concentración de los reactivos. Al ser una reacción de oxidación, si hay mucha concentración de sangre, la velocidad se dispara y el destello es mucho más fuerte. Exacto, es que la constante cinética, K para los amigos, define lo rápida que es una reacción química. Entonces, en el caso del luminol, su K es bajísima. Sin ningún tipo de ayuda, la reacción sería tan lenta que ni siquiera veríamos luz. Y aquí es donde el hierro hace su aparición mágica, porque actúa como una enzima peroxidasa. Es decir, el hierro no está allí por la cara, tiene una función. Y es que descompone el peróxido de hidrógeno del spray de luminol y deja así radicales de oxígeno muy reactivos. Entonces, todos esos radicales son los que atacan al luminol y dan lugar a una reacción de oxidación súper rápida. Es por eso que decimos que el hierro, de cierta forma, imita a las enzimas naturales del cuerpo. Vaya, en conclusión, que el problema no es el catalizador, sino la cinética de la reacción, ya que la velocidad de esta es enorme una vez que el hierro entra en la ecuación. Y de esta forma el hierro dispara la constante cinética haciendo que se consuma. Un visto no ha visto el reactivo del spray. Claro, es que el catalizador lo que hace es bajar la energía de activación, que para los que no lo sepan es la cantidad de energía mínima que se necesita para que una reacción química inicie. Como si pusiésemos un atajo para la reacción. En otras palabras, la barrera de energía es tan baja que se produce en consecuencia una explosión de luz. Vale, eso está muy bien. Pero es que no estamos teniendo en cuenta las condiciones del medio. Quiero decir, si nos ponemos a hablar de cinética hay que tener en cuenta que la velocidad de la reacción depende de la temperatura. Por tanto, ¿qué pasaría si el crimen se cometiera en una cámara frigorífica o en Valencia en verano, que hace una calor? Se nota que aprobarás el examen. Es un ejemplo perfecto para la ecuación de Arrhenius. Sabemos que la constante cinética K es proporcional a la temperatura. Por tanto, si hiciéramos la prueba o el crimen en una habitación muy fría, la constante K bajaría. Entonces, el brillo sería mucho más tenue, casi igual ni apreciable así a simple vista. Pero el brillo duraría más porque la velocidad sería menor. Claro, por eso los ingenieros forenses tienen que jugar con esa constante
para que el brillo sea lo suficientemente fuerte como para poder fotografiarlo antes de que se agote el reactivo. Es que entre Kassel y la carrera lo vamos a sacar todo. Chicas, que os dejáis la parte de Valencia. Con una temperatura tan alta en verano, el resplandor sería cegador. Eso sí, duraría menos que un bostezo. Bien visto, si no nos perdemos más que usando el Excel. Hemos justificado que la pared es un reactor, el hierro un catalizador y la influencia de la temperatura por la ecuación de Arrhenius. Pero habéis oído hablar de los falsos positivos porque es que al final todo es falible y el luminol no es una excepción. Ya podría ser todo perfecto, pero bueno, sabemos que aquí es donde entra la selectividad. Si tuviésemos un 100% de selectividad hacia la sangre, tendríamos un reactor que solo reaccionaría con la hemoglobina, provocando así esa luz de la que estábamos hablando, lo cual se cumpliría si los asesinos no tuviesen complejo de limpiadores, encima sin cobrar. Exacto, es que son tan limpios que usan la lejía, el mayor enemigo para la selectividad. En ingeniería de la reacción diríamos que tenemos dos reacciones paralelas. La del luminol con el cloro, que es la que no deseamos. Por tanto, como el cloro es un oxidante muy fuerte, compite por el reactivo limitante del spray, haciendo que la selectividad hacia nuestra luz azul de sangre caiga por los suelos. Que se debe a que el cloro de la lejía actúa como un reactivo competidor. ¿Qué pasa? Que se forma una reacción secundaria en el reactor de la pared, que también da luz azul. Y claro, ahí es cuando el policía no sabe si se ha cometido un asesinato y había un cadáver o simplemente se ha limpiado bien a fondo la casa. Ojo, que no es solo la lejía, ¿eh? Resulta que hay vegetales como por ejemplo el rábano o el brócoli que tienen enzimas que también actúan de esta misma manera y catalizan la reacción. Entonces, imagínate que al asesino le da por hacerse una ensalada ahí en medio de toda la escena del crimen. Pues es que te arruina toda la investigación, porque estaríamos hablando de un problema de selectividad con el reactor. Las cosas que se aprenden en un podcast. Si es que al final enseñamos a los asesinos a cómo cubrir un crimen. Y todo gracias a ingeniería de la reacción química. El caso es que todo esto nos enseña que la elección de un reactor no es solo útil en las refinerías de petróleo, por ejemplo. Es más el balance de materia que te lo indica y el luminol, como es una fase líquida sólida, pues el volumen no cambia. Entonces, por tanto, el factor de expansión es cero. Entonces, básicamente es un reactor sencillo de calcular, pero de difícil interpretación por las posibles interferencias que pueden haber en una casa. Claro, es que en clase nos volvemos locas porque el gas se expande, no se expande, pero es que ahora estamos hablando del spray del luminol que es líquido y está actuando sobre una pared que es sólida. Entonces es un reactor discontinuo, lo que pasa que no hay tanque. Es que ahora todo cobra sentido. Hace unos días leí que están intentando tecnológicamente crear reactores forenses con catalizadores mucho más específicos. Hasta ahora no sabía realmente lo que eso significaba. Así la lejía o las verduras no interferirán en la investigación. Yo creo que con esto ya hemos cubierto todo lo que queríamos del podcast. Eso sí, por vuestra culpa, cada vez que vea una serie policíaca no voy a dejar de pensar sobre los balances de materia con el spray. Es el precio a pagar por ser ingeniera. Tú piensas que con esto es que seguro que aprobamos el examen. Bueno, y que si no aprobamos ya sabemos cómo no dejar huellas. Pero es broma, ¿eh? Gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio de Ingeniería de la Reacción Química.